Bueno, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Anteriormente, en nuestra sección anterior, estábamos viendo acerca del fruto de justicia que busca Pablo que abunde en los hermanos de Filipenses. Y este fruto de justicia que debe haber en cada cristiano radica principalmente en la integridad y en el buen testimonio con el que caminamos cada día. Pero este caminar y este buen testimonio, esta integridad que podemos encontrar solamente en el Señor, viene a raíz del conocimiento del amor de Dios para nosotros. Un conocimiento que abunda en toda ciencia y conocimiento propiamente. Porque si nosotros logramos comprender la magnitud del amor de Dios, entonces con mayor facilidad podremos aplicarlo, podemos practicarlo, podemos aplicarlo en nuestra vida, con sabiduría y con entendimiento de lo que estamos haciendo y el por qué es que servimos a nuestro Señor y a nuestros hermanos, del por qué es que los amamos. La necesidad de conocer el amor de Dios y practicarlo y testificar de Él está en que, de lo contrario, no estaríamos comprendiendo el por qué Jesucristo ha muerto por nosotros, del por qué Él ha dado su vida por nosotros. Las decisiones que tomamos basados en el entendimiento profundo y claro del amor de Jesucristo nos dará el discernimiento y la sabiduría de poder elegir y diferenciar entre lo correcto e incorrecto. Esto era otro punto que podíamos ver anteriormente en la sección anterior que estudiábamos, que cuando tenemos este conocimiento profundo y claro del amor de Dios, es más fácil para nosotros poder diferenciar entre cuál es su voluntad y qué no es su voluntad, entre lo bueno y lo malo respecto al corazón de Dios, no a nuestra opinión o a nuestra perspectiva o a lo que este mundo nos dicta, sino conforme al corazón de Dios, cuál es su voluntad para nosotros, qué es lo que Él mira con agrado y qué cosas mira con desagrado. Y esto nos va a ayudar a poder elegir entre estas cosas, sabiendo que siempre toda decisión va a afectar nuestro entorno, para bien o para mal. Esto es algo que debemos tener siempre presente en nuestra vida. Nuestras decisiones van a afectar a los demás. Entonces, si hemos conocido y experimentado el amor del Señor, que esto nos anime a elegir correctamente, buscando agradar a Dios y buscando amar a nuestros hermanos. Hoy veremos que es nuestra responsabilidad como cristianos el poder testificar y compartir acerca del Evangelio de Cristo en todo momento, de cualquier manera. Porque todo lo que hagamos en obediencia al Señor contribuye para su obra, tanto en nosotros como en otras personas, su obra en esta tierra. Y esto es parte de nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio podemos animar a otros a venir a los pies de Cristo y también animar a otros hermanos a practicar y a estar más cercanos a nuestro Señor, a imitarlo a Él. Vamos a leer nuestra sección que va desde el versículo 12 al versículo 18 en Primera de Filipenses. Del versículo 1 de Filipenses. Capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Nuestro primer punto de la enseñanza de hoy es
todo contribuye para el Evangelio. Estas palabras de Pablo en los primeros versículos del 12 y 13, por ejemplo, estas palabras están relacionadas a su viaje como prisionero desde Jerusalén hasta Roma, en donde ahí fue encarcelado. Y recordemos que él escribe esta carta a los filipenses estando en la cárcel, estando en un encarcelamiento domiciliar, en una casa aparte, parte del palacio del emperador. Cuando él habla de que la palabra ha redundado, o que el Evangelio, todo esto que ha acontecido sobre él, ha redundado para bien del Evangelio, lo que quiere decir es que esto ha contribuido más bien para poder él no callarse de expresar y de compartir el Evangelio, no teniendo ningún obstáculo para poder predicar acerca de la verdad. Entonces, cuando vemos que en el versículo 13, Pablo dice que a través de sus prisiones han sido conocidos en todo el pretorio, es que la causa por la que Pablo estaba en la cárcel era conocida por todos los que estaban a su alrededor, tanto los soldados romanos como los empleados domésticos, los cocineros, más aquellos que venían también a escucharlo a él, judíos que estaban en esta ciudad de Roma, que venían a escuchar de sus palabras, de su predicación. Sabían que él no era un delincuente. El pretorio, recordemos, que es un cuartel especial en el palacio del emperador. Así que todos los miembros de la guardia imperial, ellos se iban rotando, no eran los mismos todos los días, se iban rotando, por lo que ya se había corrido la voz del por qué Pablo estaba preso. Lo que él quiere comunicar es que en medio de todo este proceso de encarcelamiento, su única causa era la predicación del Evangelio, y que todo ha contribuido más bien, en lugar de detenerlo, ha contribuido más bien para la expansión del mensaje de salvación de Jesucristo. Si no fuera por esto, por su encarcelamiento, si no fuese sido por haber venido y haber viajado desde Jerusalén hasta Roma como prisionero, él no hubiese podido haber expuesto el Evangelio a los guardias del Imperio Romano, a los prisioneros que viajaban con él en el barco que fue después encallado y naufragó, para poder exponerles el Evangelio. Todos los ciudadanos griegos que él conoció, los ciudadanos romanos, los judíos en las regiones por donde él tuvo que pasar hasta llegar a Roma. E incluso estando en Roma, él siguió compartiendo el Evangelio hasta que todos en el palacio llegaron a saber que Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Y esto en su tiempo personal, yo los invito a que puedan leer en el libro de Hechos, desde el capítulo 21 al 28, su relato de cómo fue su viaje durante el tiempo en el que estaba prisionero. Él relata todo este viaje a Roma cuando él expuso su testimonio y el Evangelio ante 3 diferentes gobernantes del Imperio Romano. Estuvo también en naufragio, y mientras estuvo en naufragio, luego en medio de una isla en la que él estaba, dice la palabra de Dios en Hechos que una culebra lo mordió. Y esto, para la perspectiva de todos los que estaban alrededor de él iba a morir, pero vieron y fueron testigos de su sanidad, de cómo Dios guardó su vida. Y él utilizó esto como ocasión para poder exponerles el Evangelio de salvación. También tuvo favor delante de sus autoridades. Mientras él estuvo prisionero, él halló gracia delante del guarda del Imperio Romano. También mientras él estaba encarcelado en Roma, él halló gracia delante de aquellos soldados romanos que estaban guardando y protegiéndolo a él mientras estaba preso.
¿Cuántas personas de diferentes estatus sociales estuvieron expuestos a la palabra de Dios por causa de Pablo? A esto es a lo que él se refiere, de que todas estas cosas que él ha pasado han contribuido para la expansión del Evangelio de Cristo. De otra manera, ni los emperadores ni los gobernantes hubieran estado expuestos a la palabra de Dios. Que incluso en el libro de Hechos, uno de ellos estuvo a punto de ser persuadido, y él se lo dice: estuve a punto de ser persuadido a ser cristiano por causa de tus palabras. Pero si no hubiese sido porque Pablo estaba prisionero, él no hubiera podido llegar a este nivel de poder exponer el Evangelio ante los más altos jerarcas del gobierno. Entonces, todo en nuestra vida como creyentes tenemos que verlo de esta manera, que todo contribuye en nuestra vida para el progreso del Evangelio. Nada está sucediendo al azar en nuestra vida, ni por mera coincidencia, sino con propósitos divinos que Dios quiere utilizar para exponer su Evangelio, su salvación a otras personas, para alcanzar a otros. Entonces, sea que sea una crisis financiera, sea una crisis emocional, o algo tan simple como una reparación en la casa, o nos quedamos varados, o el carro no funciona, o estamos en enfermedad, que todo contribuya para la expansión del Evangelio de Cristo. Que todo sea ocasión para poder testificar, para poder reflejar acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sea igual manera, mientras estamos, gracias a Dios, en una abundancia o estabilidad financiera, o tenemos posiciones de eminencia, de alto cargo en nuestros trabajos o en donde estudiamos. Que todas estas cosas sean para la contribución del Evangelio. Que las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que pensamos. Que también esto sea utilizado por medio de la palabra de Dios, por medio del Señor, para que Él sea glorificado. El punto es que cada situación en nuestra vida debemos verla como una oportunidad para llegar a lugares y a personas a las que normalmente no se les hubiera podido compartir del Evangelio de Cristo. Cada situación. Nuestro siguiente punto es el testimonio que anima. Y vamos a leer nuevamente Filipenses 1, versículos del 14 al 17, que dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo acá se refiere en el versículo 14 a todos aquellos que se han acercado a escuchar su mensaje de una manera sincera, sin una intención incorrecta de difamar a Pablo o censurar su enseñanza. Porque mientras él estaba preso en Roma, él tenía la posibilidad de poder recibir personas. Y él utilizaba esto para poder predicarles, para poder enseñarles acerca del Evangelio, de las Escrituras. Y ellos, viendo su situación, en lugar de entristecerse, de atemorizarse, más bien se inspiraban, porque veían la gloria de Dios a través de la vida de Pablo. Su testimonio mientras él estaba preso y el quedar en evidencia la fidelidad de Dios en él, había animado a otros creyentes que eran perseguidos, porque en este tiempo había persecución a los cristianos por parte del Imperio Romano. Entonces, todos estos cristianos que venían a escuchar a Pablo, más allá de atemorizarse nuevamente,
pensar que las rejas de una celda era una prisión para sus vidas, las vieron como algo que no tenían que atemorizarlos. No lo vieron como un obstáculo, sino como una ocasión para poder con libertad comenzar a exponer del Evangelio. Esto no despertaría un miedo en ellos, sino más bien un ánimo para poder seguir caminando y creciendo y madurando en el cristianismo, aplicándolo ahora en nuestras vidas. Cada situación y circunstancia no debe ser algo que a nosotros nos atemorice. Es que si voy a servir al Señor y dedico mi vida totalmente a Él, de ahí, el cristianismo no es fácil y voy a pasar por ciertas situaciones y dolorosas probablemente. Entonces prefiero mejor no comprometerme con el Señor y no meterme de lleno a buscar su presencia, a buscar crecer y madurar como creyente. Esa no debería de ser la actitud, más bien debería ser, bueno, Señor, yo sé que mi salvación está segura en ti y que me espera una eternidad contigo, y que a causa de eso, entonces, yo quiero servirte con todo, porque cada ocasión en nuestra vida la debemos de ver de una manera, de una perspectiva distinta, a través del corazón de nuestro Señor, no de nuestra opinión, no de lo que pensamos que sería lo correcto o no, sino animándonos más bien a predicar y a enseñar acerca de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. En el versículo 15, que Pablo menciona que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, habían personas que estaban celosos de Pablo por su autoridad. Habían personas que estaban celosos por el éxito que Pablo tenía al predicar la palabra de Dios. Tenían celos por los dones, por los talentos, la manera en la que Dios utilizaba a Pablo. No sé si puede identificar cómo actualmente dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia en general suceden cosas similares. Personas que por envidia, que por celos de que por qué Dios utilizó a esta persona y no me levantó a mí, de que yo pienso que debería ser de esta manera o yo haría mejor esta otra parte. Son cosas que lamentablemente suceden actualmente. No es algo que se quedó en este tiempo del primer siglo, sino que sucede lastimosamente actualmente en nuestras iglesias, en la congregación, en la iglesia de Cristo en general. Cosas que por envidia nos limitan a, más bien, en lugar de predicar con libertad y enseñar con libertad del Evangelio, a vivir con libertad en nuestro cristianismo, vernos más bien influenciados por la competitividad. Y eso nos desenfoca totalmente de lo que verdaderamente el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, y es unidad dentro del cuerpo de Cristo. Estas personas que estaban contentas de que Pablo estuviera preso debido a su competitividad con él, lo que llevaban más bien a hacer era que metían su opinión y a difamar a Pablo a la hora de predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, de estas personas Pablo estaba hablando que él sabía y los conocía, y sabía y había escuchado acerca de sus opositores, de que hacían y trataban de pasar por encima de él, trataban de difamarlo, trataban de hacerse notar, pero lo que buscaban era su beneficio propio, trataban de buscar sus propias cosas, su propio éxito, y no predicar el Evangelio con verdad. Ahora podemos esto traerlo a nuestra actualidad. ¿Cómo estamos enseñando y compartiendo el Evangelio? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón a la hora de hacerlo? ¿Con qué corazón estamos enseñando, estamos evangelizando, estamos compartiendo el Evangelio? ¿Para buscar tener más personas dentro de la iglesia? ¿O para jactarnos de que, es que somos la congregación más grande, que tenemos la mejor infraestructura, que tenemos más influencia en nuestra ciudad?
somos las que tenemos más actividades, porque no que el crecimiento esté mal, está bien el crecimiento dentro de la congregación, pero el enfoque debería estar siempre en el fortalecimiento, en el buscar fortalecer y madurar, poder madurar como cristianos. Nuestro enfoque y nuestra línea debería ser esa, el buscar el fortalecer a nuestros hermanos, el buscar que el cristiano pueda madurar y pueda tener una relación fuerte y vigorosa con su Señor en medio de las situaciones, para que Él pueda crecer en su doctrina, en su fe. Que las obras que hagamos sean guiadas por nuestro Señor, no por lo que nos parece que sería la mejor estrategia, o por lo que podemos implementar esto y llenarnos de actividades y desenfocarnos totalmente de la predicación y la esencia de la predicación del Evangelio. De nuevo, no que estas cosas estén mal, sino que la motivación y el enfoque principal deben estar siempre en el buscar el crecimiento y la madurez de nuestros hermanos, del cristiano. Por eso, el fundamento principal para la predicación la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. El fundamento principal de nuestra predicación debería de ser este. Juan 13, 35 dice así: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto no se refiere a un grupo específico, a una congregación específica. Esto se refiere a la iglesia en general, a todo creyente. Entonces el fundamento principal de nuestra predicación debería ser el amor fraternal, el amor ágape, no solamente hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos. Porque en lugar de muchas actividades, podríamos reflejar al Señor a través del amor como cuerpo de Cristo, a través de la unidad con nuestros hermanos. Que si alguno tiene una necesidad, que si alguno está en enfermedad, o que el éxito está en una buena noticia hacia nuestro hermano, poder gozarnos, poder llorar juntos, poder crecer juntos, poder animarnos juntos. Pero este tipo de personas del cual Pablo está hablando acá, que son sus opositores, que predican y enseñan por envidia y por contienda, lo que buscaban eran más bien de que si el mal le está cayendo sobre Pablo, buscaban cómo fortalecerse a través del mal que estaba pasando, de la situación que estaba pasando él, aplicándolo ahora en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos buscan el que mi hermano haya caído en pecado, o el que esté en contienda, o el que esté en aflicción, para poder fortalecernos nosotros? Es que probablemente eso le pasó porque está en pecado. Y nos ocupamos más en señalar la situación de nuestro hermano en lugar de levantarlo, animarlo y poder buscar cómo el Señor le restaure. Entonces, lastimosamente, nuevamente, somos los que encontramos actualmente esto en nuestras iglesias, en nuestra congregación. Podemos buscar deseosamente el crecer y madurar, pero no a costas de otros. Podemos buscar nuestro crecimiento espiritual, pero la ambición y la competitividad va más enfocada en buscar una imagen de éxito, buscando sus propios beneficios, su propia causa, de buscar dar la gloria a Dios a través de sus acciones, o aparentar dar la gloria a Dios a través de sus acciones. Y esto es lo lamentable, que aparentan ser lo que no son, pero el Señor conoce los corazones. Pablo conocía de estas personas. El peligro está en que si como cristianos estamos sirviendo, estamos compartiendo el Evangelio con esta motivación de sobresalir, de brillar sobre otros hermanos,
demostrar que somos los que hacemos mejor las cosas, si esa es la motivación, nos puede llevar a hacer obras por competitividad y no con el corazón correcto. Y esto puede producir de que el hermano que está con esta motivación errónea va a buscar su propio prestigio, no importando el precio, no importando si tiene que pasar por encima de otros. Y ese no es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es poder tener unidad, poder tener un mismo sentir, un mismo corazón. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo les dice a los filipenses también: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, que nuestro testimonio sea que esté marcado por la humildad, por la compasión y la gracia. Eso va a inspirar a otros a querer venir a los pies de Cristo y también a los otros hermanos a querer buscar madurar y crecer en el Señor. El no hacer las cosas por contienda, por vanagloria, por buscar su propio beneficio. Es que voy a estudiar en un instituto bíblico y especializarme en teología, etcétera, en el estudio de la palabra. No es que eso esté mal, pero cuando la motivación está en que, para ver si abro mi propia iglesia, porque es que todo aquello está mal, y es que esta otra, y lo que dijo aquel pastor, y la actitud de aquel cristiano, la motivación es la incorrecta. Pero si la motivación de esta persona fuera el buscar crecer y madurar y ver cómo poder servir al Señor de una mejor manera dentro de su iglesia, estamos hablando de una cosa distinta, de que ese verdaderamente es el corazón de poder crecer como hermanos. Pablo sabía de sus opositores, pero también sabía de aquellos quienes querían predicar y enseñar la palabra con una motivación correcta, con el corazón correcto. Y acá vemos el estándar del cristiano en este versículo, Filipenses 2:3. ¿Cuál debe ser el estándar del cristiano? La humildad de siervo, no importando su posición, su función dentro del cuerpo de Cristo, no importando su función o su posición en su trabajo o en su casa o en su comunidad, sino siempre la humildad de un siervo, sabiendo de que somos indignos de ser llamados hijos de Dios, de que somos indignos de tener la bendición de Dios de nuestro lado, que somos indignos de tener la salvación y que todo es por gracia y por misericordia de Dios, y que cada cosa en nuestra vida el Señor la quiere utilizar y nos la ha dado para poder utilizarla para glorificarse Él, no para glorificarse usted. Pablo sabía muy bien que cada cosa que él estaba pasando era para glorificar a su Señor, no para que dijeran: wow, es que Pablo, todo lo que ha pasado y cómo ha dado su vida por el Evangelio. No, él sabía, y él mismo lo dijo: todas las cosas que tengo, las que sé, las cosas de mi pasado, yo las considero como basura, con tal de conocer a Cristo, su verdad, con tal de apasionarme cada día más y más y más por Él. Esa era la motivación correcta, y esa debe ser nuestra motivación como cristianos. No lo que tengamos, no los recursos que tengamos, sino: Señor, ¿cómo usted quiere utilizar mi vida? Y el recurso principal que tenemos es la vida, nuestro tiempo. No es lo material solamente, sino nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Cómo quiere Él que invirtamos nuestra vida en Él? Para su servicio, bajo su voluntad.
Porque recordemos que este mundo es pasajero. Todo se acaba. Nada nos llevamos. Cuando Él nos dice en el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, cuando Él menciona puesto para el Evangelio, es porque Él sabía que su situación era por la voluntad de Dios. No por su desobediencia, sino más bien por la voluntad de Dios. Y así como un buen soldado y siervo del Señor, Él estaba puesto ahí con fidelidad, firme hasta cumplir la voluntad de su Señor. Pablo podía abogar por su libertad y ya quedar libre totalmente de toda causa. Pero él prefirió mantenerse firme y decidir de que el Señor fuera de quien se moviera y decidiera por él qué era su voluntad. Sabía que estratégicamente el Señor lo había puesto ahí para predicar y enseñar de su evangelio, no solamente a los cristianos, sino a todos los gentiles que le rodeaban. Ver a Pablo en esta posición definitivamente debía inspirar a más de uno. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos viendo nuestras circunstancias? ¿Cómo estamos viendo las cosas que están sucediendo en nuestra familia, en la familia de nuestro vecino? Como algo que, consecuencia de, o porque la vida le está pagando, o porque la vida le está cobrando, porque eso es el pensamiento humanista, que la vida nos cobra, o nos debe, o que la vida recompensa. Eso es un pensamiento humanista. Pero nosotros, como cristianos, creemos en un Dios soberano, que tiene cuidado de cada detalle, y que nuestras situaciones o son por causa de que, y consecuencia de que no estamos siguiendo la voluntad de Dios, o más bien porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. Son esas dos cosas, esas dos opciones, o por desobediencia o por obediencia, las situaciones en las que estamos. Y cuando es así, cuando es por obediencia, debemos permanecer firmes y continuar creciendo en nuestra fe, defender nuestra posición hasta cumplir con la voluntad de Dios. Su obra en nosotros es continua, es progresiva y Él quiere continuarla. Pero por eso es que nos invita a ser obedientes en medio de las circunstancias. Que nuestras vidas reflejen a nuestro Señor hasta que Él venga. Y un ánimo lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Encontramos un ánimo para perseverar en nuestro Señor, para seguir perseverando en medio de cualquier situación, para que la gloria de Dios sea sobre cualquier circunstancia en la que estemos. Gálatas 6, 9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo sabía que recogería fruto de su perseverancia en el Señor a su tiempo, si no desmayaba. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? No desmayemos ante las circunstancias, ante nuestra situación. No nos cansemos y perseveremos juntos como hermanos. Considerémonos unos a otros, animándonos, levantándonos unos a otros, llorando juntos, gozando juntos en el Señor. No buscando el fruto individual, sino buscando el fruto corporal. Que todos seamos beneficiados en medio de nuestras situaciones. ¿Cómo? Pidiendo oración. No luche usted solo. No luchemos solos nuestras batallas. Tenemos un ejército inmenso
comenzando por nuestro hermano o nuestra hermana que está a la par, porque todos somos parte de este ejército, de este cuerpo. Entonces no luche usted solo, principalmente busque al Señor, pero después ahí está su hermano y su hermana, en quien puede apoyarse en oración. No permita que las batallas diarias lo desgasten y se canse y hasta casi desmayar. Perseveremos juntos. Todos podemos llevar nuestras cargas juntos y van a ser más livianas. Por eso Pablo, en el versículo 18, y con esto vamos concluyendo, dice así, Filipenses 1:18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Nuestro último punto es que Cristo debe ser predicado. ¿Qué pues quiere decir? Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa que hayan personas que estén murmurando, que estén en oposición a lo que estamos predicando, a lo que creemos? ¿Qué importa que este mundo esté tratando de bombardearnos con creencias y filosofías erróneas, contrarias a la palabra de Dios? ¿Qué importa? Por pretexto o por verdad, el Evangelio tiene que ser predicado. Y la mejor manera de predicarlo es a través de nuestro testimonio. Los versículos anteriores son una sugerencia y un consejo de Pablo a compartir el Evangelio de una manera sincera y con un buen testimonio. Pero sea como sea, su gozo principal está en que cada creyente lleve una vida testificando y compartiendo de Cristo. Al final, cada creyente rendirá cuentas delante del Señor. Pero nuestra responsabilidad está en el caminar en obediencia. Que si mi hermano lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, tenemos la palabra de Dios que nos insta, que nos exhorta, que nos anima para poder corregir a nuestro hermano en amor. Pero si no queremos comprender, el Señor se encargará de rendir cuentas con cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es optar porque Cristo sea predicado, sea como sea. Que el gozo de Pablo no dependía de las circunstancias ni de quienes hablaban de él. Su gozo dependía de que el Evangelio continuara siendo extendido y expandido por la tierra, por las otras naciones. Y ese mismo era el corazón de Jesucristo, que su nombre llegara a toda nación y a toda criatura. Entonces, lo importante es que Cristo sea predicado. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos anima, que nos exhorta, que nos confronta, que nos incomoda a buscar tener, Señor, el corazón correcto para compartir de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a vivir vidas testificando de ti, de quién tú eres, de lo que tú estás haciendo y lo que quieres hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y mi oración, Señor, es que tu amor sea revelado a cada corazón, que tu amor y tu corazón, Señor, sean revelados con entendimiento, con claridad a cada corazón de mis hermanos, para poder practicar y poder aplicar en sus propias vidas de tu amor. Y que comprendan que tú nos quieres usar, de que somos tuyos totalmente. No podemos arrebatarte de tu mano en nuestras vidas cuando ya las hemos entregado, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor, en todo. Y ayúdanos y guíanos a seguir testificando, a seguir
reflejando tu amor y tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.